Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de la Escuela Vegana para Padres y Madres de Latinoamérica. Esta es una edición corta de verano. Vamos a tener 4 sesiones, pero ello no quita que sean muy interesantes, muy enriquecedoras para las personas que acompañamos a infancias y adolescencias en su proceso de llevar un veganismo saludable, sostenible, que sabemos que nos ayude también a entender su impacto para los animales. Nuestra motivación es cuidar a los animales, pero también cuida nuestra salud. Tenemos que llevarlo de una manera ordenada, con muy buena cantidad de nutrientes, suplementándonos con la B12. Ya vamos a ir descubriendo más cositas. También el conocer el impacto que tiene en el medio ambiente y cómo ello nos puede ayudar a crear comunidad, a comunicar nuestros intereses, nuestras motivaciones y animar a más personas a que nos acompañen en este proceso. Sin más que decir, para avanzar con el tiempo, les agradecemos su presencia y damos el pase a Sol Ochoa, profesora que hoy día nos va a acompañar con una charla muy interesante y espero que nos acompañe con sus preguntas y comentarios. Bienvenida, Sol, muchas gracias. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me avisan, por favor, si se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Sol, adelante. Perfecto, gracias. Por mientras de repente puedan ir contándome por el chat de qué países vienen o de qué ciudades, mientras comparto la pantalla y me presento y les muestro el material que he preparado para ustedes. Estoy bastante contenta en realidad de poder tener este espacio. Me parece muy importante que se traten este tipo de temas. Somos una comunidad creciente, aunque a veces la desesperanza nos gane y pensemos que no. No se preocupen. Somos una comunidad bonita y grande, así que hoy quiero compartir un poquito más acerca del veganismo. Gracias por estar aquí. Y comenzamos. Vamos a hablar acerca de conciencia y conexión y cómo estos términos se vinculan con lo que es el veganismo. ¿Por qué este es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tiene que asumirse, admitirse, entenderse como, como lo que es una postura ética que cada vez es más aceptada y entendida? Asimismo, veremos también un concepto y pequeños consejos para entender esta conexión en los miembros de nuestra familia. Soy Sol Ochoa, soy activista. Hace 8 años yo me hice vegana en realidad. Hace, claro, 8 años, casi 9, y un par de semanas después ya estaba haciendo activismo y eso me ayudó precisamente a formar una comunidad o ser parte de una que me mantuvo siempre alineada con esta causa. Actualmente soy organizadora de Lima Animal Safe y promuevo una campaña llamada Acuerdo Basado en Plantas, que precisamente consiste en promover sistemas vegetales que prescindan de los cuerpos de los animales. Me pueden encontrar en esas redes sociales y que están en Instagram como Tornasol Ochoa. ¿Qué es el veganismo? De repente para muchas personas no queda muy claro o manejamos diferentes conceptos. Ojo que el veganismo actualmente es entendido de muchas formas, ¿ya? Otra cosa es el concepto auténtico con el cual nació, pero también hay que entender que a medida que hemos avanzado en el tiempo, este concepto también ha ido ampliándose. Sin embargo, que quede claro, para poder hablar de veganismo tenemos que dejar en claro que esto no es similar a una dieta, ¿no? Lo que suele pasar a veces es que mucha gente nos dice, ah, ya, vegano, comes mucha ensalada. No sé si les ha pasado. Ah, vegano, tú debes ser muy sano, entonces. Es lo esperable para todas personas independientemente de su dieta, pero eso no es necesariamente veganismo. Es cierto que las decisiones alimentarias las tomamos la mayor cantidad de veces al día y por eso es que de repente resuena más por ahí. Pero el veganismo es una postura ética. Y esta postura se basa en el rechazo al uso y la explotación de los animales, entendiendo que son alguien. Si no conocen a este señor, se los presento, él es Donald Watson. Y ahí por los años, las décadas de los 20, 30, 40, empieza justamente a prescindir de productos animales y quiso acuñar un término para diferenciarlo del vegetarianismo, que era básicamente la dieta, y lo llamó veganismo, porque implicaba no solamente la alimentación, sino una filosofía libre de explotación animal.
Así que ese es Donald Watson, un poquito de historia del veganismo para conocerlo. Y sabiendo lo que es de repente el veganismo como una postura que rechaza la explotación de los animales, eso de repente nos queda bastante claro. Si no queda claro, me lo dicen por favor con las preguntas. Surge precisamente el cuestionamiento. ¿Es necesario hacer daño a otros seres, explotarlos, usarlos para vivir bien? De repente hace miles de años podríamos haber entendido que por el contexto en el que vivían los primeros seres humanos, era un poco complicado, ¿no? Prescindir de animales. Y aún así sabemos que han existido culturas milenarias que no han explotado animales o que no los han consumido. Entonces, en la actualidad, con tanta ciencia, con tanta evidencia, ¿podemos ignorar el hecho de que son individuos? Los animales son precisamente eso, alguien. Ignorar este hecho contradice toda evidencia científica, ética, filosófica, porque sabemos que al poseer el sistema nervioso, los animales sienten dolor, miedo, deseo de vivir, deseo de ser respetados. Ningún animal quiere que le pegues, ningún animal quiere ser comido. Ninguna vaca crece pensando, ojalá alguien me coma, ¿no? Me parta y me coma. No sucede de esa manera. Nuevamente, regresando al término de la evidencia, ¿podemos vivir sin tomar sus vidas? Por supuesto, porque no solamente se trata del alimento, podemos vivir perfectamente, lo digo como vegana de hace casi 9 años ya, que no necesitamos sus cuerpos, ni sus fluidos, ni ningún insumo que provenga de un animal para poder vivir satisfactoriamente. Y esto es algo que debemos entender y asumir porque a veces no queda claro. A veces no queda claro y las personas decimos, y lo he escuchado, no sé si lo han escuchado ustedes también, yo soy un poco vegana. Yo de lunes a viernes soy vegana y los fines de semana ya me tomo libertades. Es que no funciona de esa manera. Es como decir, bueno, yo no le pego a mis sobrinos de lunes a viernes, pero los domingos me doy cierta licencia y les pego. Les lanzo un zapato, les jalo el pelo. Entonces no lo respetas, así de sencillo, ¿de acuerdo? Es una postura que hace que entendamos que la vida de un animal tiene valor porque es valiosa para ese animal. ¿Puedo vivir sin lastimarlo? Sí. La evidencia, eso ya lo verán de repente más adelante en clases ya más especializadas sobre nutrición, sobre los científicos. La evidencia nos muestra que podemos prescindir de consumirlos, de vestirnos con ellos, de divertirnos en espectáculos a costa de su sufrimiento y su libertad. Si sabemos que podemos vivir sin lastimarlos, ¿por qué seguimos haciéndolo? Esa es la pregunta que se hace todos los días una persona vegana. Precisamente porque no entiende de repente por qué la otra persona no conecta con el animal. Y esto tiene muchas razones. A veces simplemente es porque no lo sabemos. Y una vez que lo sabemos, ¿no? O tenemos pie a informarnos, a veces, y es entendible el temor al cambio, preferimos ignorar la evidencia para mantener las cosas como están, porque el temor al cambio es muy fuerte. Sin embargo, una persona que es vegana, que ya lo asumió, ahí viene el título justamente de la charla, conecta. Conecta y eso justamente es la base de la empatía. Entiendo lo que el otro siente, me pongo en su lugar. Cuando entendemos que el animal siente, la violencia deja de ser algo normal. Es decir, me doy cuenta de que eso que estaba en el plato, de que eso que estaba colgado en el mostrador, de que eso que era solo un abrigo, era alguien. Esto no puede ser normal. Hay una criatura de 3 meses a la que mataron y luego me la dieron en un plato. ¿Por qué he normalizado esto? No sé si han visto Demetrius, pero es como cuando te dan las dos píldoras, ¿no? Y nos dice, bueno, sí, quiero saber la verdad. Los veganos elegimos verla y actuar en consecuencia a lo que sabemos y averiguamos. El veganismo sencillamente amplía nuestro círculo de respeto. Ya no se queda en los animales que ya consideramos domésticos o de casa, como los perritos y los gatos, que también tienen problemáticas muy difíciles, sino que lo ampliamos hacia otros seres porque entendemos que su consideración moral debe ser la misma que hacia los perros y gatos, hacia pollos, vacas, cerdos, peces incluso, que son tan ignorados incluso dentro del mismo movimiento cuando se hace activismo. Y aquí, por favor, quiero que la última línea quede muy clara. Es que yo amo a los animales, escucho decir a mucha gente, lo cual es perfectamente entendible, respetable. Uno puede basar, digamos, su postura o sus acciones en el amor. Eso es totalmente personal. Pero el veganismo no se trata necesariamente de amar. El amor es algo personal y nace de cada uno
porque no necesito amar para respetar. Yo no amo a mis vecinos, particularmente muchos me caen muy mal, pero eso no me da justificación a mí para hacerles daño o comerme a alguno de ellos o quitarle la piel a otro y hacerme un abrigo con eso. O experimentar en su cuerpo para tener un shampoo, una nueva marca. No funciona así. No necesito amar para respetar a un individuo. ¿Ya? Y eso que lo pongo justamente aquí para que quede claro, para que nadie se olvide, para que lo tengan presente. No necesitas amar para respetar. Si quieren, tómenle un pantallazo, porque debe quedar claro. Ah, pero yo no amo a los animales. A mí no me gustan. Bueno, particularmente hay mucha gente a la que no les gustan los animales, pero eso no significa que estén autorizados a lastimarlos. Va más allá de nuestro gusto. Hagan la analogía con un vecino o una persona que no les agrade mucho, que es totalmente normal. Eso no nos autoriza a hacerle daño, ni a tomar su vida, ni a obtener placer a cambio de su sufrimiento. Este meme lo vi varias veces, es totalmente cierto, lo pongo justamente porque dice una gran verdad. Justamente venía de una tacita muy linda con animalitos que en la que decía, ama al no amado. Bueno, sí, pero no hace falta que lo ames. Para amar hay que conocer y no, lamentablemente no me va a dar tiempo en esta vida para conocer a todos los ratoncitos del mundo y amar a cada uno. Pero puedo respetarlos, puedo entender que son vidas valiosas porque para ellos son valiosas y simplemente decidir no hacerles daño y dejar que sigan su camino. Hay criaturas que simplemente por ser vistas, su vida ya corre peligro. Debe ser muy triste simplemente por ser uno como es, por tener la apariencia que tiene, que es algo que ni siquiera decidimos, por haber nacido de determinada especie, ser tan poco valorado o incluso despreciado por toda una sociedad que no se toma el trabajo de conocerme. Pongámonos en el lugar del animal. Eso es ser empático y eso es lo que se entiende justamente por veganismo. Entonces, si tu hijo, tu hija, tu hermano, tu papá, tu primo, tu mejor amigo, tu mejor amiga te dice, ¿sabes qué? He decidido dejar de consumirlos o dejar de explotarlos porque me he enterado de ciertas cosas. Ah, estás exagerando, ¿no? ¿Por qué irse a los extremos? Bueno, muchas veces nos llaman extremistas, ¿verdad? Yo diría que en parte tienen razón, sí, porque los veganos somos extremistas, quizá porque estamos extremadamente en contra de la explotación animal. Entonces eso de repente suena muy extremo para una persona que no desea cambiar. No es una exageración respetar a los animales, es coherencia, conciencia y conexión con su sufrimiento. Entendí que el otro la pasaba mal porque yo no quería cambiar mis hábitos. Por lo tanto, si yo sé que determinada acción lastima a alguien, me detengo. Si yo sé que si voy corriendo con un cuchillo y un palo en los brazos y hago esto, puedo lastimar a alguien, simplemente dejo de hacerlo, me quedo quieta o guardo el cuchillo, guardo el palo y corro más despacio, o me voy a un lugar donde esté vacío y no pueda lastimar a nadie. Soy coherente, soy respetuoso y eso me vuelve precisamente una persona que actúa en función, ¿no? A lo que piensa. Si yo pienso que está mal lastimar a otros, entonces actúo en consecuencia de ese pensamiento. Y eso incluye a los animales, no solamente a los seres humanos. Pero ¿qué pasa con las personas que no entienden esto? Ya, yo le expliqué a mi papá, a mi mamá, a mis amigos y no me entienden. Lo que pasa es que muchas personas normalizan las cosas, normalizan las atrocidades precisamente porque nos adoctrinan para ello. Si han visto en el colegio cuando les hacían unir a la vaquita con el vaso de leche, ¿no? Otra vaquita de repente con un zapato de cuero y por ahí de repente un chanchito lo unían con una tira de tocino. Eso nos enseñan en el colegio desde el kinder, desde el inicial, y normalizamos eso. Le estamos enseñando a criaturas de 3, 4 y 5 añitos que está bien arrancarles pedazos del cuerpo a animales que tienen su misma edad. Crecemos así. Y obviamente cuando crecemos de esa manera, adoctrinados, es un poco complicado, sobre todo por el entorno, cambiar ese punto de vista, porque lo hemos normalizado, lo hemos naturalizado. Y hay cosas que deberían horrorizarnos que ya nos horrorizan o simplemente no las sabemos porque omiten esta información. Esto, por ejemplo, que vemos, este animalito, Breeches, si quieren lo pueden googlear, eh, eso es algo que debería haberse enseñado en ciencia, cuando te dicen, sí, los animales tienen esto y lo otro, y gracias a tal experimento se descubrió tal sustancia. Ok, sí, pero hay muchos experimentos en la ciencia cuyos resultados se obtuvieron a cambio de que individuos, seres inocentes como Bridges, padezcan este sufrimiento, este nivel de dolor. La mayoría de la gente nunca vería
cómo es que se produce la carne, la leche, los huevos, o se llega a determinados descubrimientos científicos experimentando en cuerpos de animales. Y si les ofreces ver la verdad, muchos se niegan, dicen, no, 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 si yo veo eso ya no voy a querer comer. La resistencia al cambio es fuerte. Pero si algo necesita ocultarse, y la industria lo mejor que sabe hacer es ocultarlo, ocultar lo que hace con los animales, lo válido, lo correcto, lo consecuente es cuestionarlo. ¿Por qué me lo oculta? ¿Qué está escondiendo? Ese cuestionamiento es el inicio precisamente de un cambio. No solamente aquí, ¿no? No solamente en la cabeza, sino también un cambio en nuestras acciones. El veganismo justamente nace cuando conectamos la información recibida con nuestra conciencia y nuestros valores. Ahí viene la conexión. Primero es conmigo mismo, la información que recibo y el diálogo que tengo en mi cabecita y en mi corazón para decir, ok, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué está pasando? Y luego conecto precisamente con el individuo al que tengo en la imagen. Luego vamos a ver un poquito de Bridges. ¿Les suena un poquito esta imagen? Esto es en Lima, Perú. Esto es la Plaza Mayor de Lima. La foto pertenece a la agencia andina de noticias y si nos detenemos un ratito en ver la cara del caballo, a ver, nos tomamos unos segundos para ver al caballito. Bueno, creo que es muy evidente que no la está pasando bien, ¿verdad? Justamente lo que decíamos hace un rato de conectar nuestra conciencia con la información recibida. Yo me estoy dando cuenta de que el animal no lo está pasando bien, de que el clima está terrible, de que debe estar muy cansado porque encima ya es muy tarde, pero aún así decido subirme al coche para que me arrastre como si yo no tuviera la suficiente fuerza o no tuviera piernas para avanzar. Cuando tengo todos los recursos y los medios para poder movilizarme por mí mismo sin necesidad de hacerle esto a un caballo, que tiene que con su espalda, con su cuello, con su fuerza, arrastrar a toda una familia y todo este medio de transporte con cochero incluido. Aquí lo que está faltando es justamente lo que dice la última línea. Conectar lo que veo, la información que recibo con mi conciencia. Sin necesidad incluso de conocer el veganismo, alguien puede simplemente conectar con este animal. Y ahí es cuando entonces llego a las siguientes conclusiones. Esto es innecesario. Si yo conecto con este animal y lo entiendo, me doy cuenta que es innecesario. No me hace falta, no lo necesito. Es injusto, porque una criatura que siente no debería ser usada como una máquina. Es cruel, porque está sufriendo, porque le causa daño. Y bueno, desde hace unas semanas, afortunadamente, también es ilegal, porque el Poder Judicial prohibió definitivamente las calesas turísticas en Lima. Sin embargo, hace 2 días ha salido justamente evidencia, otra vez gráfica, de que se siguen usando. Entonces, si ya es ilegal, ¿por qué sigue sucediendo? Lamentablemente porque la gente lo normaliza, sigue pagando y la autoridad no se pone las pilas para evitar esta explotación. Pero no es la única forma, ¿verdad? Si conocemos la lana, el cuero y la piel de otros animales, nos damos cuenta que también usarlos es innecesario, porque lo único que necesita la piel de un zorro es un zorro. Es injusto, ¿no? Quitarle la vida a cambio de una casaca. Es cruel, porque evidentemente implica una explotación espantosa y muy dolorosa, pero lamentablemente, en muchos sitios sigue siendo legal. Hay que seguir luchando, firmar peticiones, hacer plantones, generar apoyo a la gente que está litigando y creando proyectos de ley para que esto deje de existir. Habíamos visto Bridges al inicio. También sabemos que experimentar en su cuerpito es innecesario, injusto y cruel, pero lamentablemente en países como Perú, por ejemplo, sigue siendo legal. Hay iniciativas de Te Protejo, y ahí pongo el icono de tarea, perdón, soy profesora, así que siempre voy a dejar tarea, que tiene iniciativas precisamente para evitarlo. Hay muchos países que lo han logrado. El fin de la explotación animal en laboratorios. Y hay muchos lugares donde podemos encontrar belleza sin crueldad, que no haya experimentado en cuerpos de animales inocentes, pero en Perú sigue siendo legal. ¿Qué tiene que pasar para que dejemos de utilizar cuerpos como este pequeño animalito? Búsquenlo como Bridges, me abstengo de describirlo más, ya las imágenes van a hablar por sí solas. Espectáculos. Hay gente a la que vio un animal hermoso, majestuoso, bello y libre y les pareció divertido hacer esto. Los animales son explotados en muchas formas, no solamente en comida. Es innecesario, es injusto, es cruel. Nuevamente los mismos términos, ¿no? Que nos llevan a conectar con el animal. Y es legal todavía en muchos países, incluyendo el Perú, pero afortunadamente, nuevamente digo, hay avances.
Hay países donde esto ya se está logrando la abolición. ¿Y por qué me detengo tanto en el término legal? Porque legal no significa ético. Y aquí quiero que hagan otra conexión con el animal, con su conciencia, pero también con conceptos básicos que nos van a ayudar a tomar decisiones informadas. Legal no significa ético. No, pero es legal. A mí nadie me prohíbe, la ley no me prohíbe comerme una vaca, comerme un cordero, vestir un abrigo de piel. Exacto, ya. Pero va más allá de lo que sea legal o no, según las leyes, la Constitución. Va también acerca de lo que dice tu conciencia y tu coherencia. Abril del 97. ¿Qué estábamos haciendo en abril del 97? Yo estaba viendo el estreno de Titanic y buscando en las librerías el primer libro de Harry Potter. Si les suena Titanic y Harry Potter, conectan con este año. Este año, recién en 1997, el Congreso peruano votó a favor de derogar una ley espantosa. Sí, porque era una ley ya muy difundida en el Perú, una ley de 1924 que permitía a los violadores quedar exonerados de los cargos de agresión sexual si se casaban con sus víctimas. Era legal. Si la víctima se casaba con su abusador, él quedaba exonerado de las denuncias y de la pena. Y muchas familias, para evitar la vergüenza de tener una hija que fue secuestrada, abusada, permitían esto o incluso presionaban para que esto ocurra. Y les hablo de que esto recién se eliminó en 1997 en Perú. Era legal. No creo que alguien en el año 96 o 95, poco antes de que esta ley se derogue, haya forzado o haya querido forzar a su hija, a sus sobrinas, una amiga suya, a que contraiga matrimonio con quien la lastimó. ¿O sí? No, ¿verdad? Para ese momento ya teníamos suficiente conciencia para decir, esto está mal. Exacto, porque es nuestra conciencia la que debe guiarnos. La ley decía, no, sí es posible. ¿Y qué decía nuestra conciencia? Esto es atroz, y generamos presión justamente para que el Congreso derogue esa ley espantosa. Así que legal no necesariamente significa ético. ¿Es legal explotar animales? Sí. ¿Es ético? No. Y esperemos que esto siga evolucionando. El veganismo tiene que ver más que con la legalidad, con la coherencia. Es cierto que hay iniciativas legales geniales y es justamente eso, ¿no? Una lucha que tenemos que apoyar para que los animales cada vez tengan más libertad. Les enseñamos a los niños y a las niñas a no pegar, no abusar, respeta, no mientas, no pegues, no lastimes. Respeta al más vulnerable. Si a tu compañerito lo tratan mal, tú defiéndelo. Pero si llevamos esto a la práctica, no sucede así con los animales, ¿no? Decimos no lastimes, pero lastimamos animales. No pegues, está mal hacer daño. Y lo decimos mientras tenemos el trozo de una criatura en nuestro plato. Ahí viene la incoherencia. Y educamos en incoherencia. Cuando te vuelves vegano, entiendes que esta criatura que está en la fotito es un bebé, es un niño, igual que tu hijito, igual que tu sobrino, que simplemente quiere vivir y estar con su mamá. Ahora, consejitos para madres y padres cuando nuestros hijos e hijas hacen precisamente esta conexión y abren su conciencia a este camino. Muchos hijos e hijas llevan el veganismo por una crisis ética, ¿no? Ven el plato, o ven una prenda, o vieron un video, o les salió un reel en TikTok, y en ese momento empezaron a cuestionarse. Tienen un dilema ético, una crisis. Entonces, no es necesariamente rebeldía, no, es una fase de adolescente, es una fase del niño, no, ¿qué vas a ver porque es muy pequeño? No, no, quitemos también el adultocentrismo, por favor. Es una respuesta al sufrimiento que acaban de reconocer en otro individuo. Entonces, muchos padres, y eso es totalmente comprensible, se sienten confrontados, pero ¿por qué vegano? Es como que yo le he enseñado ABC, pero mi hijo quiere hacer CDF, ¿no? HJK, y cosas diferentes a las que yo les he educado. Y eso no significa que hayamos fracasado como padres, no, significa simplemente que las generaciones cambian, las generaciones adoptan nuevas líneas de valores, y no es porque que esté en contra tuya, no lo tomes personal, sino simplemente porque está ampliando su círculo de respeto y su conexión es mayor. Las generaciones actuales conectan muy rápido, más que la nuestra. Cuestionar lo aprendido puede ser doloroso, pero también valiente. Entendamos eso, por favor. Muchos hijos veganos viven burlas, cuestionamientos, minimización, presión social constante. Sentirse raro o incomprendido para un adolescente, para un joven, para un niño, en su círculo social, es una doble presión, es una carga emocional. Entonces sienten culpa, sienten temor, sienten dolor por el animal. Este mundo ya es hostil con quien cuestiona las normas. Invito a que en sus familias encuentren
refugio y soporte. Hay que ser fuerza para ellos, informándonos, aprendiendo juntos. Esto es una oportunidad para que todos aprendamos. Justamente hay memes, hay gráficas, hay historietas que lo explican. Que cuando uno se vuelve vegano, lo primero que surge es un montón de gente que hace 100 preguntas y cuestionamientos. Hey, yo solamente dije que no quiero hacer daño a las vacas y a los chanchitos. ¿Por qué recibo tantos cuestionamientos? Cuando digo voy a ir a comer al McDonald's, no me preguntan tanto. Si me ven con una Coca-Cola, tampoco me preguntan tantas cosas. Pero si digo no quiero hacer daño, como me han enseñado a respetar y a no hacer daño, empiezo a ser cuestionado. ¿Qué está pasando? Entonces, la conexión y la coherencia van de la mano. Y si somos nosotros un espacio hostil para los hijos e hijas que también quieran hacer esta conexión, lamentablemente no solamente vamos en contra pues, de su postura ética y su veganismo, sino también de la construcción de su identidad y su autoestima y su seguridad. El hogar debe ser un espacio seguro. La casa no debe ser otro campo de batalla, por más que a veces sea complicado porque adolescentes, en fin. Escuchar no significa estar de acuerdo, lo entendemos, pero sí pueden llegar a acuerdos sin conversa. De repente, no sé, ver una receta, ver un documental, hay que tener un poquito de paciencia, pueden googlear, pueden ver documentales, pueden crear momentos. Nuevamente, encontremos esto como una oportunidad. Este respeto mutuo, este entendimiento va a fortalecer nuestros vínculos. Ahora, madres y padres, lo refuerzo nada más, escuchemos sin ridiculizar, evitemos la risita maliciosa, ¿de cuándo se le va a acabar esto? No, nos está confiando algo delicado e importante, que tiene que ver con la construcción de su propia persona y su lista de valores. No minimicemos ni subestimemos. Tiene una preocupación ética válida, legítima. Entonces, no juzguemos, dejemos la ironía, dejemos los cuestionamientos y busquemos apoyo profesional si tenemos temor, porque es totalmente legítimo. Hay familias que tienen generaciones enteras de veganos o vegetarianos. Busquemos apoyo también en ello. Y por favor, hijos e hijas, si es que por aquí hay hijos e hijas que tienen también dificultades en casa con este tema, conecten también con sus padres, ya que hablamos de conexión. Su preocupación es legítima. A ellos no les han enseñado lo que ustedes saben. Enseñen, compartan. Elige bien tus batallas. No todo se discute en la mesa. Busca el momento apropiado, el momento adecuado y crea una comunidad dentro de tu propia familia o incluso con gente que hace cosas maravillosas como aquí, como en este espacio. Conéctense, agréguense, síganse por redes, pregúntense. Voy cerrando con esta reflexión. Hace poco escuché de Malena Blanco, la señorita que fundó Boycott, que es una agrupación de veganismo, yo las admiro mucho, y decía, el veganismo no existe. Y puede sonar muy polémico, pero pero entendía lo que iba. Y ella se refiere, ¿por qué tenemos que crear una palabra para respetar? Imaginemos que en vez de animalitos sean pues ancianitos, que sea normal comernos a los ancianitos, triturarlos, hacernos ropa con su piel, y alguien diga, no, pero está mal hacerle eso a los ancianitos. Entonces voy a crear un movimiento, una postura que le ponga nombre al respeto hacia las vidas de los ancianos. Claro, esa palabra no existe porque lo obvio es respetarlos, simplemente porque son seres sintientes, personas y ya. Entonces, el tener que crear una palabra para definir el respeto hacia los animales, que también son personas, pero otra especie, a veces nos suena inverosímiles cuando ya somos veganos, porque ya hemos conectado con esos seres. Ojalá algún día la palabra ya no tenga necesidad de existir. Significa que ya no habrá necesidad de luchar por las vidas de los animales, porque será obvio que hay que respetarlos. Mensajito, el veganismo nace de la comprensión y la empatía, se basa en el respeto y está respaldado por abundante evidencia. En un rato vamos a escuchar a Patti y van a darse cuenta que evidencia es lo que abunda y sobra. Acompañar este camino fortalece los vínculos familiares si es que sabemos escucharnos y no convertir en una guerra cada conversación, cada cena, cada salida familiar. Es una oportunidad, lo voy a repetir varias veces, es una oportunidad. Encuentra el momento precisamente para conectar. Educar en compasión es sembrar un mundo más justo. Tu hijo vegan es parte de algo hermoso y muy grande, porque cuando hay conciencia y conexión, el cambio deja de dar miedo. Y los jóvenes lo entienden mejor que nuestra generación. Lo digo porque tengo 41 años. Siempre cierro con esta frase. En su capacidad de sentir, un perro es un cerdo, es un oso, es un niño. Tu hijo vegan, tu mamá que se quiere hacer vegana a los 50 y tantos años, lo entendió. Entendió que en el animalito hay un niño, ¿no? Hay un ser inocente que sufre, siente, quiere, es listo, es dulce, como cualquier criatura que nos rodea.
Así que les dejo con ese mensaje y ojalá algún día la palabra veganismo no sea más necesaria. Conectemos con el animal, con nuestra conciencia, con nuestros valores, con nuestras familias y sobre todo con las vidas que merecen ser respetadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol, por esta magnífica presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final, para no demorarnos más. Vamos a continuar. Como siempre, Sol, es un placer escucharte, aprender contigo siempre. Bueno, muchas gracias a todos los que se han unido. Estamos en la Escuela Vegana. Hoy yo voy a hablar sobre la introducción a una alimentación basada en plantas. Yo dirijo la parte de comunicaciones y políticas alimentarias de ARBA. ARBA es una organización sin fines de lucro que fue fundada en el 2008 de manera legal en Lima, Perú. Y nosotros tenemos como visión crear un mundo más respetuoso y compasivo para todos los animales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Acabando con la crueldad que se ejerce hacia ellos. Hace un momento Sol hablaba de las iniciativas de Te Protejo. Te Protejo tiene un proyecto de ley actualmente en el Congreso en colaboración con ARBA, y así como ese hay otros proyectos de ley que ARBA tiene en la Comisión Agraria y en la Comisión de Defensa del Consumidor. Pero esa es la parte legal. Y en la parte educativa, nosotros tenemos la Escuela Vegana para padres y madres en Latinoamérica, para difundir información basada en evidencia con la mejor calidad de docentes. Y tenemos a Sol, que es docente, es profesora y es activista hace muchos años. Continuamos. En mi caso, yo soy nutricionista y licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo diplomados en alimentación basada en plantas y voy a ser quien los ayude en este proceso junto con Cassandra, con quien empezaron la clase de hoy. Bien, entonces, creo que ya nos ha quedado claro que el veganismo es una postura ética, una filosofía de vida, que no es un patrón alimentario, no es una dieta. Engloba muchos factores. Y la alimentación basada en plantas es eso, una alimentación, un tipo de patrón alimentario. Solo para que quede súper claro, el veganismo es una filosofía de vida, una forma que busca excluir la explotación y la crueldad hacia los animales en todas las formas. Alimento, vestimenta, maquillaje y, por supuesto, promover alternativas a estas. ¿Qué va a incluir el veganismo? Es una postura ética, reconoce el valor de la vida animal no humana y es un compromiso. ¿Y por qué abajo he puesto esta persona diciendo go vegan y en la parte de compromiso? Porque yo estoy convencida de que es una decisión diaria. Nosotros decidimos 3 veces al día, 5 veces al día no comer animales, pero también tenemos el poder de decidir qué productos de higiene usamos, qué productos de cuidado personal usamos, que no hayan sido testeados en animales. Por ejemplo, la ropa que usamos, que sea algodón u otras fibras que no contengan insumos de origen animal. Ahora, ¿y por qué la escuela se llama Escuela Vegana para Padres y Madres Latam? ¿Y por qué vamos a hablar de nutrición? Porque hoy yo voy a empezar con la clase de nutrición y Mónica Bamonde va a hablar sobre todos los nutrientes, Gabriel Barrantes, nutricionista, también va a hablar sobre alimentación basada en plantas y deporte, y porque yo otra vez voy a estar hablando de nutrición y prevención de anemia en la cuarta clase, porque es fundamental que sepamos cómo alimentarnos para estar saludables, para no tener problemas nutricionales, para no tener anemia, para no tener ningún problema de deficiencias nutricionales. Entonces, la alimentación basada en plantas es un patrón alimentario o dieta que consiste en consumir todos los alimentos de origen vegetal: frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, nueces, semillas, hierbas, especias, esto mínimamente procesadas. ¿Por qué? Porque entre menos procesado es un alimento o evitemos ultraprocesados, es mejor para nuestra salud y va a tener mayores beneficios. Los que nos alimentamos basado en plantas, podemos alimentarnos al 100% y excluir todos los productos de origen animal, sea carnes rojas, de aves, pescado, así como huevos, productos lácteos y miel. Sin embargo, existen
dentro de la alimentación basada en plantas, otras categorías. Tenemos a las personas vegetarianas. Aquí me gustaría que me pongan manitos arriba quienes son vegetarianos, por ejemplo. Manitos arriba, para ver sus emojis. Emojis, emojis. Por ahí veo emojis. Perfecto. ¿Quiénes son veganos? Bien, por ahí estoy. Yo levanto la manito. Por ahí Sol también. Viviana, perfecto. Bueno, los vegetarianos pueden o no incluir huevos y lácteos, así como miel. Los ovo-lacto-vegetarianos sí consumen huevos, lácteos y miel. Los ovo-vegetarianos solamente consumen huevos y ocasionalmente miel. Los veganos solamente consumen alimentos de origen vegetal y del reino fungi como los hongos, los champiñones y todas esas especies. Los crudiveganos, al igual que los veganos, no comen insumos de origen animal y los pescetarianos incluyen peces. Eh, algo muy importante es que los crudiveganos no se les recomienda, sobre todo a las personas que las personas que estén dando de lactar, que estén embarazadas, ni tampoco a los niños, porque en el caso de los niños su balón gástrico es muy pequeño y para poder cubrir nutrientes tendrían que comer demasiado y no es posible por el tamaño de su estómago. Un caso parecido sería con las mujeres embarazadas y las mujeres que están dando de lactar, porque tienen que cubrir nutrientes muy específicos, ya que ellas están generando vida o siendo soporte nutricional de bebés. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en consideración. En general, hay más evidencia de una alimentación balanceada y nutritiva cuando es 100% basada en plantas y incluye alimentos que sean cocidos, porque van a ver en la siguiente clase que la cocción es un método para mejorar la biodisponibilidad de los alimentos y hacer que sean más seguros, más nutritivos y que no nos genere deficiencias. Aquí les he puesto un nutriente que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quiénes de aquí llevan una alimentación basada en plantas? Es decir, no han venido por un enfoque vegano, es decir, no han venido con todo lo que Sol ha explicado que involucra el veganismo, sino que exclusivamente están por un tema de alimentación o prevención de salud. A ver, ¿me pueden contar? Quisiera ver sus manitas. ¿Hay alguno que lo esté haciendo exclusivamente por un tema de salud? ¿No? Bueno, no veo manitas, entonces imagino que todos aquí estamos por un tema ético, así que bien, me encanta saber que ese sea el enfoque también. ¿Por qué les he puesto el caso de la fibra? Porque hoy, como es una introducción, vamos a ir entrando a este tema. Me gustaría que todos tengamos en consideración a la fibra como un nutriente que nos va, o antinutriente, quieren llamarlo, que nos va a ayudar a tener nuestra microbiota intestinal. El 80% de nuestro sistema inmunológico radica en la microbiota. Entonces, cuando ustedes escuchan y digan, ay, no, me enfermé, bueno, nuestro sistema inmune está muy relacionado con la microbiota intestinal. Así que si nosotros comemos fibra, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, vamos a tener una microbiota intestinal saludable. Y eso va a hacer que estemos más fuertes y podamos resistir mejor a las enfermedades virales, bacterianas, etc. Va a reducir el colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que probablemente ustedes han escuchado, el que no tenemos que tener elevado para que nuestro corazón esté perfecto, para que podamos correr y hacer todas nuestras actividades sin cansarnos, para que no haya, eh, eh, vamos a llamarlo grasa dentro de nuestras arterias de una manera coloquial y tengamos una vida longeva.
la fibra también funciona para eso. Además, la fibra va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Es decir, si nosotros tenemos antecedentes familiares de diabetes, tenemos resistencia a la insulina en nuestra familia, o incluso nosotros hemos sido diagnosticados con resistencia a la insulina, consumir fibra nos va a ayudar a regular la glucosa en sangre. Por supuesto, una de las cosas que tiene la fibra es que va a prevenir el estreñimiento. Y también va a prevenir el cáncer de colon, que lamentablemente es un tipo de cáncer que está en auge, está en elevación en población joven, que eso no era algo habitual hace algunos años. En general, si nosotros comemos basada en plantas, vamos a poder cubrir nuestra ingesta de fibra y vamos a poder estar saludables. Nosotros necesitamos la fibra, que la encontramos en todos esos alimentos que estamos viendo en pantalla, como frutas, verduras, pero también lo vamos a encontrar en tubérculos como la papa, la yuca, el camote, el plátano verde, el plátano maduro. En estos casos vamos a obtener lo que es el almidón resistente, en el caso del arroz, en el caso del plátano verde, por ejemplo en la papa también. Este almidón nos va a ayudar a tener una mejor microbiota y vamos a estar más sanos. Mi objetivo como profesora de la escuela es que todos aquí estemos sanos, en la medida de lo posible, por supuesto, porque tampoco es que quiero decir, ay, si eres vegano y te enfermas, estás mal, no, porque tenemos el derecho de enfermarnos. Quienes somos veganos tenemos también, somos humanos y nos enfermamos, pero en general lo que yo quiero es que estemos saludables. Entonces, hay evidencia suficiente que una alimentación basada en plantas, sea vegetariana, o si nosotros somos veganos y llevamos una alimentación basada en plantas al 100%, vamos a aumentar las bacterias beneficiosas en nuestros intestinos. Vamos a reducir la inflamación crónica y vamos a mejorar nuestra respuesta inmunológica, que es algo que hoy tengo como objetivo. No sé por qué se ve así de pixeleado, lo lamento. Ahora me gustaría nuevamente que ustedes me comenten quiénes de aquí han venido por por decisión de cuidar el medio ambiente. ¿Hay alguien aquí? Quisiera ver sus manitas de arriba. Podemos ser veganos por ética, pero también preocuparnos por el medio ambiente. Una cosa no quita la otra, eso es muy importante. Perfecto. Entonces ahí tenemos algunas manitas. Vamos a continuar. Sí. Ay, espérenme. Siempre me pasa con el Zoom que... Bueno, hace casi 3 años se hizo este estudio que evaluó los diferentes patrones alimentarios y se vio que las personas que llevamos una alimentación 100% basada en plantas, o como los autores en este estudio calificaron como veganos, tienen un menor impacto negativo en el medio ambiente. Van a generar menos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. También van a utilizar menos agua, los que nos alimentamos 100% basado en plantas. Vamos a utilizar menos tierra y va a haber menos riesgo de eutrofización de la tierra y pérdida potencial de la biodiversidad. Caso contrario, los patrones alimentarios altos en carne eran los que estaban más relacionados al consumo de agua, tierra, pérdida potencial de la biodiversidad, riesgo de la eutrofización de la tierra y más gases de efecto invernadero. Aquí podemos ver que los veganos o 100% basados en plantas, como esos autores denominan, generan menos gases de efecto invernadero, menos uso de tierra, menos uso de agua, menos pérdida de la biodiversidad y menos potencial de eutrofización de la tierra. Ahora, una cosa muy importante es que aquí no vamos a satanizar ningún tipo de patrón alimentario, pero sí es muy importante que tomemos conciencia de que nuestras decisiones alimentarias tienen un impacto en los animales, en el medio ambiente y por supuesto en nuestra salud. En el medio ambiente, si ven todavía las personas que se alimentan de manera vegetariana, es decir, comen huevos y lácteos y miel, todavía están generando gases de efecto invernadero más en comparación a los que nos alimentamos 100% basado en plantas o somos veganos. Están utilizando todavía mucha más cantidad de agua.
¿Y ustedes saben por qué? ¿Tienen una idea de por qué todavía están consumiendo más cantidad de agua, se está generando más gases de efecto invernadero? Pueden abrir sus micros si alguna quisiera comentar, o pueden ponerme en el chat también, así no siento que estoy hablando solita. ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sol? ¿Cassandra? Ay, no sé. ¿Nadie? ¿Por qué las personas que se alimentan de manera vegetariana todavía están generando más gases de efecto invernadero? Porque las vacas pueden vivir de entre 2 y 5 y 4 años y están todavía generando más gases eh, que generan efecto invernadero, como metano. En el caso, bueno, en este caso las vaquitas también están consumiendo más piensos que han sido hechos con soya, con maíz, con trigo. Se está generando más cantidad de agua para poder alimentarlas. En el caso, ay, por ahí veo un comentario. Sí, por el alto consumo de gases de efecto invernadero en la industria ganadera, lácteos y huevos también. Exacto. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque a mí me parece muy importante tener el conocimiento para luego decidir qué hacer en nuestras decisiones personales. Y saber que cada decisión personal puede ayudar al medio ambiente de todas maneras. Entonces, todos estos indicadores nos demuestran que existe una relación entre el consumo de alimentos de origen animal y emisiones de gases de efecto invernadero, más el uso de agua, tierra y pérdida de la biodiversidad. Ahora, si nosotros nos alimentáramos más basado en plantas, podríamos alimentar a más personas con menos recursos. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si el mundo se volviera vegano o se alimentara basado en plantas al 100%? Alguna vez esta pregunta me la hizo un primo mío. Me dijo, los animales se extinguirían, estaríamos rodeados de animales, las vacas nos invadirían. Bueno, y recuerdo que esta conversación tuvo mucho quórum en una reunión familiar, muchos debatieron, yo no tenía ganas de debatir, como mencionó Sol hace un rato, hay que elegir nuestras batallas, hay que saber con quién conversamos y ya dejar ir o dejar de opinar si parece que no vamos a lograr nada, ¿no? También autocuidarnos, cuidar nuestra salud mental. Y más allá de estas hipótesis o ideas de que las vacas nos van a invadir, porque, wow, hay un montón, podríamos alimentar a las personas con esa soya, con ese maíz, con ese trigo y poder reducir, por ejemplo, y poder combatir el hambre y lograr uno de los objetivos de desarrollo sostenible. El cultivar alimentos de origen vegetal en general va a necesitar menos uso de tierra, porque va a ir de frente a los humanos y no va a pasar por un canal más que son los animales. Algo importante también es que a veces, no sé si les ha pasado que como veganos nos echan la culpa de los monocultivos o de la soya transgénica o que nosotros estamos contaminando más. De hecho, una de las razones hace muchos años que yo no comía tanto arroz era porque vi un video en donde, cuando era niña, vi un video en cómo el arroz era cultivado, ¿no? Se inundan todos los campos de arroz. Y obviamente siendo niña, yo vi eso y dije, no voy a comer arroz. Estaba usando mucha agua y no comía menos arroz. Ya de grande me di cuenta que si de verdad quería ayudar al medio ambiente, una alimentación basada en plantas era lo que tenía que hacer. No dejar de comer arroz necesariamente, sino dejar de comer alimentos que generan gran cantidad o necesitan gran cantidad de agua. Hablando del agua, que tengo algunos ejemplos. Un kilo de carne roja necesita 15.000 litros de agua, un kilo de carne de cerdo necesita 9.000 litros de agua, un kilo de oveja necesita 6.000, un kilo de gallina necesita 4.000, un kilo de queso 4.000,
y 1 kilo de huevos, 3.265 litros. Si comparamos una hamburguesa de carne de la marca que ustedes se les venga a la mente, hay una que por ahí siempre se nos viene a la mente, que empieza con M. Esa hamburguesita insignificante y chiquitita va a necesitar 2.500 litros de agua. En cambio, si consumimos una hamburguesa vegetal de soya, solamente se va a necesitar 160 litros de agua. Entonces, sí podemos hacer un cambio en el impacto del agua, que es un recurso que creo que cada vez tomamos conciencia de lo importante que es cuidar el agua potable, el agua dulce. Hablando de más evidencia, Ipsos hizo una encuesta en el 2022 en donde preguntó a varios países qué podrían hacer para ayudar a cuidar el medio ambiente. Se les preguntó, por ejemplo, si podrían dejar de utilizar productos que tengan packaging, comprar alternativas que no contaminan tanto, ahorrar agua, como tomando duchas cortas, bajar, apagar las luces, ¿no? El reciclaje del vidrio, el papel, el plástico, caminar, manejar bici, tomar transporte público en lugar de carro o moto. En general se hicieron varias preguntas y se hicieron dos muy importantes. Si dejarían de comer carne o reducirían su consumo de carne o reducirían su consumo de lácteos. Y de todos los países, ahí está en verde el Perú, que el 64% dijo que reduciría su consumo de carne y el 65% dijo que reduciría su consumo de lácteos o lo cambiaría por alternativas como la leche de soya. Y claro, si hay predisposición, entonces, ¿por qué no cuando hacemos las encuestas que ARBA ha hecho, que los invito y las invito a revisar en nuestra página web, en arba.p, ¿por qué no sale que en Perú hay tantos veganos o vegetarianos, sino que solamente el 5% es vegetariano y el 2% es vegano? Y el 14% se considera flexitariano, es decir, come poca carne y mayoritariamente es alimentos de origen vegetal. Porque eso es una predisposición o algo que podrían hacer, pero a todos nos ha pasado que tenemos una idea, pero no necesariamente lo llevamos a la práctica. Aquí tenemos un plato, que es el plato planetario, que se elaboró justamente para combatir el cambio climático o combatir los efectos nocivos del cambio climático. Y vemos que es como la mayoría de platos antes que salieran las nuevas guías americanas, en donde la mitad del plato es frutas y verduras, casi un cuarto es de carbohidratos, en este caso, como es de Estados Unidos, se utilizan más granos, porque en Latinoamérica es más de tubérculos, pero arriba es más de granos. Y si ven la franja roja es una franja insignificante, muy pequeña de carne, una franja celeste es de lácteos, y los otros colores son alimentos de origen vegetal, como legumbres, cereales, entre otros. También algunas grasas añadidas. La grasa es muy importante para nuestra salud hormonal, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, este tipo de platos se crearon para ayudar a que las personas puedan comer basado en plantas o mayoritariamente basado en plantas y así ayudar al medio ambiente. Pero ya vimos con el estudio que se hizo en el Reino Unido de 55.000 personas que si comemos 100% basado en plantas, ayudamos más. Ahora les muestro un plato que yo utilizo con mis pacientes. No necesariamente todos comen así, sino que es una manera didáctica de poder mostrar cómo debería no verse un plato, pero sí qué ingredientes deberían tener. Vegetales de todas maneras, como vemos ahí en nuestra ensalada, muy básica, muy peruana de tomate, pepino y lechuga. Obviamente, eso es para quienes no cocinan, pero si a ustedes les gusta ser más creativos, por supuesto, se le puede poner rabanitos, zanahoria, vainita, brócoli, coliflor. De hecho, recomendamos ese tipo de ensaladas. Una fuente de grasa o fuentes de grasa como aceite de oliva,
puede ser palta, frutos secos, semillas. Un cuarto del plato de proteínas como tofu, menestra, soya, hamburguesas. Yo la verdad recomiendo que no sean hamburguesas ultra procesadas porque estas son deliciosas, pero no es algo que podamos o debamos comer todos los días porque son altas en sodio. ¿Por qué? Necesitan el sodio para mantenerse o para que tenga un poco más de sabor, para mejorar el sabor. Entonces, al final el sodio puede jugarnos en contra y generarnos hipertensión. Entonces, ojo con eso, mejor si son hamburguesas de soya caseras, que vamos a ver en la escuela de todas maneras clases de cocina, o legumbres, soya texturizada. Entre más básico es más barato, es más práctico. No quiero decir que sea más rico porque depende de la sazón de cada uno. Y ahí están los carbohidratos como la papa, el arroz, los fideos, los tubérculos en general. Ahí he puesto dos insumos o dos cosas que no nos pueden faltar nunca y es la exposición al sol para obtener vitamina D y la suplementación con vitamina B2. Todos, vegetarianos, veganos, debemos suplementarnos con vitamina B12. Hay vegetarianos que no se suplementan con vitamina B12 porque consideran o creen que con el huevo y los lácteos es suficiente. Y no lo es. No lo es. Pueden haber como consecuencias a largo plazo que definitivamente no queremos, entonces como responsables tenemos que suplementarnos con vitamina B12. La dosis recomendada es 2.500 microgramos a la semana. Esto va a variar si somos niños, si somos mujeres que estamos dando de lactar, si son mujeres embarazadas, si hay problemas de acné. Esto va a variar, ¿no? Pero en general los 2.500 microgramos a la semana. Ahora, si hay deficiencia, se debe tomar la B12 de manera diaria durante 3 meses. El protocolo es 1.000 microgramos al día, pero esto se tiene que evaluar con un nutricionista porque va a depender si, por ejemplo, tú tienes tendencia al acné. Porque de todas maneras te podría salir alguno que otro brote, ya que el exceso de vitamina B12 o la B12 en general, así como otras vitaminas del complejo B, pueden exacerbar las bacterias del rostro y generarte acné. Pero yo prefiero tener un granito en la nariz o aquí en la frente a tener deficiencia de B12 que me puede generar olvidos, que me puede generar calambres o a la larga puede ser que me vuelva medio loquita porque puede generarnos demencia. Entonces es algo que definitivamente no queremos. Yo creo que mi cerebro funcione muy bien para poder seguir trabajando por los animales. Entonces, como regla general tenemos que todos los días debemos comer legumbres, menestras, soya texturizada, tofu, tempe, yuba, todas las legumbres, tarwi, ¿no? Frutos secos, las nueces para el omega 3, las castañas para el selenio. No se preocupen si creen que les estoy diciendo muy rápido y mucha información, porque esa es la introducción, es solamente para que ustedes analicen cómo están yendo, cómo van con el patrón alimentario basado en plantas, o cómo van con estos años siendo veganos o vegetarianos. Porque Mónica, la próxima clase, va a hablar nutriente por nutriente, así que tranquilos. Frutos secos, nueces para el omega 3, castañas para el selenio, semillas, chía, linaza para el omega 3. Personalmente, a mí se me hace un poco difícil moler la chía, moler la linaza, tenerlo en un frasco hermético tapado, sellado en la refri, así que yo prefiero comer nueces, que son esas que parecen cerebritos. Cereales integrales, o cereales como la kiwicha, la quinoa, el arroz integral. Yo prefiero arroz blanco, depende de cada uno, depende si, por ejemplo, hay resistencia a la insulina, si hay problemas en la tiroides, hay varias cositas hay que ver, pero en general los cereales, como la avena, es fundamental y es necesario para una buena microbiota intestinal. Frutas y verduras, bebidas vegetales fortificadas con calcio. Aquí sí les pido que cuando compren sus bebidas vegetales, lean el etiquetado si sale que están enriquecidas con calcio, con vitamina D o con alguna otra vitamina, porque nos ayuda a cubrir el requerimiento de calcio diario.
que es 1000 miligramos. La B12, quedó clarísimo que hay que suplementarnos en el caso de las mujeres que se estén preparando para gestar, que estén embarazadas y que den de lactar, sí o sí la B12 es diaria. En esos casos es diaria para asegurar que estemos brindando la B12 suficiente al embrión y a través de la leche materna. Sal de mesa yodada para evitar bocio. De todas maneras, compran sal de maras, sal marina, que tenga yodo, por favor. Ahora la sal de maras y sal marina está viniendo con yodo, así que leer etiquetas. Tomar sol o ver la suplementación de vitamina D o vitamina D2 o D3. Tomar sol, aprovechar que estamos en verano, si es que están en el hemisferio sur. Sin bloqueador, obviamente no queremos mancharnos la cara, entonces podemos usar bloqueador en la cara y exponer nuestros brazos para tomar sol y obtener vitamina D. De nada sirve que comamos muchos alimentos que contengan calcio si es que no estamos bien con la vitamina D, porque la vitamina D nos ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos. Si pueden y tienen seguro médico o tienen el poder adquisitivo para poder sacarse exámenes de vitamina D, les pido que lo hagan y vean si están en deficiencia. Yo hace poco, el año pasado, en invierno, caí en deficiencia porque hago teletrabajo, todo el día estoy en mi casa, no salía, o salía muy rapidito, o obviamente hacía frío, salía tapada. Y uno de los síntomas es que, uy, me puse triste, sí, porque la deficiencia de vitamina D está muy relacionada eh, con el estado de ánimo. Entonces, si ustedes han notado así, uy, tristeza, por favor, pidan ayuda. Terapia ayuda un montón, pero también revisen cómo están sus niveles de vitamina D. Y si hay deficiencia de vitamina D, la única que nos va a ayudar a subir, porque es mucho más fácil, es la vitamina D3, no la vitamina D2. La D2 se usa para mantenimiento y la D3 para cuando hay deficiencia. Conclusiones. El veganismo es una postura ética que busca la eliminación de la explotación de los animales y una alimentación basada en plantas es 100% amigable con el medio ambiente, además de ser segura y sostenible. Aquí les dejo mis referencias y les agradezco muchísimo por su tiempo. Por favor, les pido que prendan sus cámaras. Si tienen preguntas, es el momento de hacer preguntas. Casi puede dejar de grabar. Y acá les dejo mi correo electrónico en caso tuvieran alguna consulta. Gracias. Ahora sí les pido que prendamos nuestras cámaras para tomarnos un screenshot, una fotito y empezar así la, la nueva edición de verano de la escuela. Los espero el próximo miércoles porque Mónica va a venir con las fijas en lo que es la alimentación. Yo estoy con muchas ganas de escuchar. ¿Podemos prender nuestras cámaras, por favor? Está María Ángel. Aprovecho para que todos conozcan a María Ángel. Ella es la nueva coordinadora de voluntarios del voluntariado de ARBA. Así que si quieren ser voluntarios, pueden escribirnos a nuestro DM y ella los va a recibir y así. Tenemos muchas cosas que hacer este año con el voluntariado, así que perfecto. Voy a hacer el screenshot, entonces sonreímos. Por ahí casi. Listo. Bueno, los espero el próximo miércoles. No sé si hay dudas. ¿Todo claro? Bueno, entonces les agradezco mucho por su tiempo y que estén muy bien. Chao. Gracias, Sol, nuevamente.